y descripciones fundamentales respecto de lo que podemos entender. Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Hola, buenas. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días de nuevo para la mayoría, menos para algunos que se quedaron dormidos temprano, parece, que no estuvieron en la hora de orientación anterior. ¿Cómo están? ¿Y usted, profe? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? 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 Qué bueno, me alegro. ¿Y usted, profe? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Ahí viendo el tema de las clases y obviamente también atento a lo que está pasando eh, con el caso de la formalización de el acusado del caso de Ámbar. Así que ahí estamos como en distintos frentes. Chiquillos, les cuento, recordarles algunas cosas. El día de ayer subí los resultados de la evaluación. Eh, se los envié. Eh, se los envié de manera individual a los ¿cómo se llama esto? A los correos que ustedes ingresan al momento de hacer la evaluación. Y al mismo tiempo les subí los resultados, los porcentajes de logro de la evaluación, los subí a Classroom en un documento PDF donde están ahí el porcentaje de logro que ustedes obtuvieron en la evaluación misma, ¿ya? Al mismo tiempo con el nivel de logro que corresponde a ese porcentaje. ¿Ya? En el chat voy a poner cómo se hace el cálculo de porcentaje de logro para que lo puedan ustedes tener en caso de que se presente alguna duda. ¿Ya? Por ahí me han llegado algunos mensajes de cómo se hace el cálculo del porcentaje de logro de esto. Esto corresponde al puntaje obtenido por 100, y eso es dividido por el puntaje total. En este caso, en la evaluación tenía 80 puntos. De esa forma, entonces, se obtiene el porcentaje de logro de la evaluación, que no es lo mismo que el puntaje que le arroja la evaluación cuando yo se las envío o le envío el resultado a los correos individuales de cada uno. ¿Ya? Son distintos. ¿Ya?
Así que ahí tienen esa información y la pueden revisar para las personas que tengan alguna duda sobre su puntaje o sobre su porcentaje de logro obtenido en las evaluaciones. Les comentaba también en la mañana, a primera hora, el tema de que se subió en Classroom, se subió el link de los videos de la unidad 3, que son 6 videos, y esos videos entonces ya están disponibles para que ustedes los puedan revisar para motivo de ir preparando la evaluación que ya está vigente, que es la evaluación de la unidad 3, correspondiente a Guerra Fría, donde está todo el material arriba en Classroom, ya ahora está el material de clases y ahora está también el material y las clases en sí que hemos visto durante esa unidad número 3. Lo mismo va a ocurrir con la unidad número 4 y las sucesivas. Se va a subir en el mismo canal de YouTube. Suscríbanse, sigan mi canal. Como El comentario nombre, pues, profe, ¿Ah? del nombre del canal. Pero si mandé el link a Classroom, pues. Ah, claro, ya. Sí, ahí está. Eh, para que sigan mi canal, ya, se suscriban. Y ahí, bueno, ahí van a estar viendo las clases y toda la información y voy a ir subiendo progresivamente las unidades. Y ahí y están ordenados, están ordenadas. Clase 1 son 6 clases, está ordenada. Clase 1, clase 2 hasta la clase 6, ¿ya? Así que no debería tener mayor complejidad. Les recuerdo que al principio de las clases aparece la pantalla en negro debido a que yo no abro la pantalla hasta que los agrego a ustedes a la sesión, por lo tanto, por eso es que aparece en un principio la pantalla en negro, para que no piensen que el video está malo, no, sino que adelántelo un poquito, unos 2 o 3 minutos, mientras es el tiempo en que yo los voy ingresando a la reunión, y mientras también voy registrando la asistencia, por eso es que va quedando ese espacio, ¿ya? Eso, ¿alguna duda, alguna consulta sobre estos temas administrativos? ¿No? ¿Está claro? Sí, estupendo. Así que eso. A continuación, entonces, continuaremos revisando lo que estamos ya viendo de la unidad 5, que corresponde a los gobiernos en Chile entre el año 1958 y el año 1973. ¿Ya? Ya en la clase anterior revisamos el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez y igual vamos a hacer una breve revisión de esto y vamos a ir complementando lo que ya vimos en la clase anterior. Jorge Alessandri Rodríguez gobernó Chile entre el año 1958 y el año 1964. Jorge Alessandri era un industrial y político chileno, hijo del 2 veces presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma. Fue ministro de Finanzas en el gobierno de Gabriel González Videla entre 1946 y 1952. Por lo tanto, el tipo sabía de lo que se hablaba en estos gobiernos. Siendo elegido presidente en 1958 frente al candidato socialista Salvador Allende, sobre el cual triunfó por un estrecho margen de un 31,5% contra un 28,8%. Aquí podemos ver bastante bien marcado el tema que les comentaba hace unas clases atrás, que era el tema de los tercios, donde claramente teníamos una división del voto, de las preferencias del voto de las personas en 3 partes, una parte de la derecha, otra parte para la izquierda y otra parte para el centro, que al terminar la clase voy a profundizar un poquito más sobre ese análisis. Y se afirma que incidió la candidatura de Antonio Zamorano, conocido como el cura de Catapilco, quien le quitó bastantes votos y preferencias al centro y a la izquierda,
De esa forma, obviamente, entre comillas, obstaculizó el hecho que pudiese ganar la elección presidencial el candidato de la izquierda, que era Salvador Allende. ¿Ya? Dentro de su gobierno fue apoyado por conservadores radicales y liberales, y además hubo de enfrentarse a distintas situaciones. Fue un gobierno bien complejo, el gobierno de Jorge Alessandri, ¿ya? Un gobierno bien complejo en un montón de ámbitos, ¿ya? Y que significaron sobre todo una época de bastante ajustes desde el punto de vista económico, donde mucho tenía que ver la baja consistente de los precios del cobre, de los cuales gran parte quedaban en la riqueza del país debido a la acción de la exportación de este producto. Desde el punto de vista internacional, Chile se va a encontrar en medio, inmerso, dentro de todo lo que significó todo lo que significó la Guerra Fría. ¿Ya? Hubo distintos elementos que involucraban la Guerra Fría en el país, y no solamente en el país, sino que en el mundo en general, y especialmente también para América Latina, con lo que significó la Revolución Cubana, la crisis de los misiles en Cuba en el 62, la creación de la Alianza para el Progreso, que ya voy a profundizar un poquito más en lo que significó eso. Sobre todo lo vamos a ver más en profundidad de la Alianza para el Progreso durante el gobierno de Allende, que fue impulsada por el presidente Kennedy especialmente para Latinoamérica, para evitar de que hubiesen nuevas revoluciones como el caso de lo ocurrido en Cuba. Algunas de las principales obras del gobierno de Jorge Alessandri fueron, primero, que bajó la inflación de manera contundente de un 33% cuando asume el gobierno en 1958 a un 5,4% en 1960, lo cual es muchísimo. Vamos a ver qué obras tuvieron que ver con eso. Se crea la Corporación para la Reforma Agraria, la llamada CORA, que reemplazó a la Caja de Colonización en el año 1962. En torno a la creación de la CORA, se crea la Ley de Reforma Agraria, que se llamó también la Ley del Macetero, en donde, como les decía, la reforma agraria fue, donde les decía en la clase anterior, la reforma agraria fue un proyecto que se hizo no solamente en el gobierno de Jorge Alessandri, sino también se hizo en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y también se hizo en el gobierno del presidente Allende. En los tres gobiernos existieron proyectos de reforma agraria. Por lo tanto, en la forma era exactamente lo mismo. Lo que variaba era el fondo. ¿Ya? Si bien el proyecto socialista tenía una visión mucho más, valga la redundancia, socialista, donde fueran parte los campesinos y los obreros del campo, fueran parte de la producción, pero también de la tenencia de tierra, en los otros gobiernos, como el caso del gobierno del centro y el gobierno de la derecha de Jorge Alessandri, se apuntaba más a un desarrollo de la producción, sobre todo utilizando estas tierras que no eran utilizadas, o aquellas tierras que estaban en desuso para la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque de una gran porción de tierra, el llamado latifundio, solamente una pequeña porción era utilizada para la producción agrícola, y en cambio gran parte de estos tremendos latifundios eran terrenos que no eran utilizados para ningún tipo de actividad. ¿Ya? Se reemplazó el peso por el escudo. De esta forma, se frenó la inflación porque el escudo tenía un valor distinto al de los pesos. Se crea entonces el escudo, el valor del escudo valía 1.000 pesos de la época, obviamente. ¿Ya? Entonces, esto significó un cambio en el sistema monetario del país, lo que obviamente ayudó a reducir el nivel de inflación que existía hasta ese entonces, con un éxito bastante considerable, siendo que bajó a un 5,4% en el año 1960. Se crea también la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Entel, donde era una empresa nacional
Sin embargo, con el tiempo pasó a ser una empresa privada como la conocemos hoy en día, ¿ya? De hecho, hay un ente bien interesante dentro de todo esto. Entel es dueña de casi todas las antenas de Chile, ¿no? Hay como un dato al Creo que margen. del 80%. Sí, entonces las otras empresas como Movistar, WOM y todas las otras empresas de telefonía eh, le pagan le pagan una, una comisión por el uso de esta tecnología a Movistar, o sea, perdón, a Entel. Entonces, es bien interesante cómo, y eso tiene mucho que ver con las características que fue creada esta empresa, ¿ya? Eh, Se modifica una ley de reforma tributaria en el año 1963, apuntando obviamente a un mayor ingreso para el Estado por parte de los impuestos que pagan las personas. Se construyeron aproximadamente unas 150.000 viviendas. Recordemos que uno de los problemas que tiene la sociedad chilena a mediados del siglo XX tiene que ver con la cantidad de viviendas existentes y disponibles para que pueda vivir la población. Y se promulgó el decreto de fuerza de ley número 2, que es un tipo de vivienda, que ahí la verdad es que es algo un poquito pillado con temas legales, pero establece un cierto tipo y características de vivienda sobre todo para los sectores obreros y los sectores populares del país. En el año 1962 se realiza el Mundial de Fútbol, con lo que la televisión comienza a masificarse en nuestro país. Y aquí me voy a detener un poco. Yo la verdad es que me gusta bastante el fútbol, obviamente cuando mi equipo gana, me gusta más. Pero me gusta bastante el fútbol. Pero el tema del Mundial de Fútbol a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Encuentro que es un tema sumamente interesante y me voy a detener acá un poco para contarle un poquito el contexto en que se da esto. En algún momento se presenta la oportunidad de que Chile postule a ser sede del Mundial de 1962. Pero en Chile, con suerte, teníamos un estadio, unos 2 estadios grandes. De hecho, se crea un estadio muy grande y un estadio precioso, que es el Esterroa de Concepción, que es un estadio precioso, precioso. Yo tuve la suerte de conocerlo antes de que se destruyera por el terremoto. Un estadio muy lindo, con 2 bandejas, precioso. Y está el Estadio Nacional, y para de contar. No hay mayores estadios, bueno, hasta el día de hoy tampoco hay muchos más estadios grandes. Y se le ocurre a dos personajes chilenos, se le ocurre la organización de decir, ¿sabes qué? No, postulemos a organizar un mundial de fútbol. Bueno, cuenta con el apoyo del presidente Alessandri y todo lo demás, y estos dos personajes son Juan Pinto Durán y Carlos Dittborn. Carlos Dittborn, que no era un tipo con muchas habilidades locutoras, no tenía muchas habilidades de, de, ¿cómo decir esto? De expresión oral, pero va Carlos Dittborn a hacer la presentación de Chile para tener la sede del Mundial de 1962. Y antes de que salga Carlos Dittborn, hace la presentación el representante de Argentina, porque Argentina también estaba postulando para organizar el Mundial de Fútbol. Y Carlos Dittborn escucha la presentación de Argentina y era tipo argentino. Y bueno, nosotros tenemos los mejores estadios, tenemos la mejor infraestructura, tenemos un país futbolizado, tenemos tremendo estadio, tenemos una hinchada bárbara, soberbia. Y termina la presentación de Argentina diciendo, y bueno, y porque lo tenemos todo, lo queremos todo. Y Estefano. Y termina la presentación, una ovación a la presentación argentina, bien soberbio. Y Carlos Dittborn
es un tipo humilde, chileno, y le toca a él hacer la presentación, y el tipo dice, y bueno, yo vengo en representación de Chile, un país chiquitito, que está ahí cayéndose del mapa de América del Sur, la gente chilena es muy humilde, y pide una presentación súper humilde, humilde. Y como que no lo pescaba mucho, porque era como súper llorado, así como medio triste la presentación. Y cuando termina la presentación, él dice, bueno, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Y eso significó una ovación de pie y todo. Y al terminar la presentación, y luego va a ser elegido Chile como sede del Mundial de Fútbol del 62. Ojo, Chile no tenía muchas características para poder organizar el Mundial de Fútbol. Como les digo, no tenía mucha infraestructura. Los futbolistas chilenos no eran muy profesionales que digamos, eran asiduos a las fiestas, al carrete. Bueno, ahora igual, pero un poco más en esa época. Eran bastante poco profesional, la liga en general era bastante poco profesional. Y de hecho, la mayoría de los estadios que nosotros conocemos son todos bastante nuevos. Monumental se terminó de construir a fines de la década del 80, principios del 90. Sacarlo a Poquín no existía, Nacional ahí a duras penas, ningún otro estadio, los otros fueron bicentenarios. Y bueno, llega Carlos Dilborn de vuelta y dice, bueno, ya tenemos un estadio, tenemos un mundial de fútbol que organizar, y Juan Pinto Durán se consigue, le regalan, le donan el terreno en el cual hoy día entrenan las selecciones, el terreno de Juan Pinto Durán, ahí que está en la comuna de Macul, donde salen los buses, se junta la gente cuando juega la selección y todo lo demás. Y lo interesante es un poco triste la historia de Juan Pinto Durán, porque Juan Pinto Durán sufrió una peritonitis antes de que fuera el Mundial de Fútbol, y Juan Pinto Durán murió antes de que se realizara el Mundial de Fútbol. O sea, todo lo que, por lo que él trabajó finalmente no lo pudo ver realizado. Bueno, después hubo algunos temas de plata, algunos le echan la culpa que Carlos Tibón se robó un montón de plata, pero eso ya es otro tema que no me voy a meter. ¿Ya? Entonces, como les digo, es bien interesante cuando, claro, a lo mejor a la gente futbolera le interesa, pero tiene que ver también cómo se consiguen muchas cosas en el país, sobre todo para esta época, donde Chile es un país inexistente a nivel mundial. Más adelante, cuando veamos el gobierno de Allende, vamos a ver un discurso de Allende que hacen las Naciones Unidas, y también es como súper humilde, digo, yo vengo de un país que está al sur del mundo, y lo interesante es que en ese momento, cuando habla Allende en el 72, habla en las Naciones Unidas, llamaba bastante la atención, porque Allende fue el primer presidente elegido democráticamente, primer presidente socialista elegido democráticamente a nivel mundial. Por lo tanto, había mucha expectación en el contexto de la Guerra Fría de qué es lo que podía decir este señor. Y las palabras fueron bastante interesantes, y bastante, los resultados de las palabras de Allende también fueron bien, bien interesantes, no solamente en Chile, sino en el mundo. ¿Ya? Pero bueno, ahí de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aumentó la producción de cobre y de petróleo en el país, y se iniciaron negociaciones con Argentina por la zona de Palena en la Patagonia. ¿Ya? De esa forma llegamos al gobierno de Eduardo Frei Montalva. Perdón, me voy a detener antes. Les recuerdo que el día 22 de mayo del año 1960 se produce en Chile. A veces cuando uno habla de estas cosas, como le está poniendo. En Chile ocurrió el terremoto más fuerte en términos de intensidad que ha habido jamás en la historia, la historia mundial, la historia registrada. El sismo más fuerte de la historia de la humanidad, del mundo mundial. ¿Ya?
por lo tanto, recuperarse de estas características de una catástrofe, de estas características, obviamente, para ningún país, sea el país más desarrollado o el menos desarrollado, para ningún país va a ser fácil. Por una parte. Por otra, estamos hablando de, y yo esto siempre se los digo a mis alumnos, desde los alumnos más pequeños que con los que he hecho clases, del quinto básico que he hecho clases a niños más chicos, hasta los más grandes, yo les digo, acá hay un problema. Y ese problema no ocurre exclusivamente con el terremoto del 60, sino que es un problema que tenemos nosotros, como sociedad, como país, como Estado. Y es que nosotros no sabemos convivir con nuestro espacio. Nosotros somos un país que vive en un espacio que está expuesto a un montón de riesgos naturales, ¿ya? Un montón de riesgos naturales. Y resulta que nosotros no sabemos convivir con ellos. Tenemos, obviamente, el tema de los sismos, está en una zona de subducción entre la placa Nazca y la placa sudamericana, está ahí siempre latente, a cada rato hay sismos en nuestro territorio y es algo a esta altura normal. Vivimos con un cordón montañoso como la cordillera de los Andes, que está llena de volcanes, por lo tanto el volcanismo también es un factor de riesgo importante. Vivimos a pie de la cordillera, por lo tanto el riesgo a aluviones, derrumbes, avalanchas, entre otros, también es bastante alto. Tenemos el riesgo de sequías, tenemos el desierto más árido del mundo que cada vez se va expandiendo cada vez más, tanto hacia el norte como hacia el sur, tanto hacia el norte como hacia el sur. Tenemos inundaciones, tenemos todos, y vivimos en las costas del Pacífico, por lo tanto un sismo puede provocar un maremoto, y entonces, pero nosotros no sabemos convivir con nuestro espacio, ¿ya? Y esto, por eso siempre me tomo el tiempo de recordarlo y de decirlo. Nosotros no sabemos convivir con nuestro espacio. Si hay gente que vive a pie de volcanes, estén activos o no estén activos, eso es un riesgo. Pero hay gente que le gusta, no, mira, que una foto, una selfie, y resulta que no, no puedes vivir a orillas de un volcán, aunque al parecer no esté activo, tú no puedes vivir a orillas de un volcán. Y resulta que hay gente que lo hace, y no debería. No debería. Entonces, obviamente, ahí hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad de las personas, responsabilidad de las constructoras, pero resulta que la gente se acuerda de eso cuando ocurren desastres, y no antes, no de manera preventiva. Acá hacemos un montón de simulacros en los colegios, en distintas instancias, en distintas oficinas públicas. Resulta que igual la gente o los alumnos no se lo toman en serio. Yo les digo, o sea, si ocurre un sismo, por ejemplo, ustedes no son tantos en la sala de clase, o al menos cuando iban al colegio. Pero, por ejemplo, yo en séptimo básico tengo 46 alumnos en la sala. Entonces, si yo como profesor, yo asumo la responsabilidad que tengo sobre las 46 vidas que tengo adelante. Por lo tanto, tampoco puedo salir corriendo en caso de un sismo. Tengo que estar atento a las instrucciones que se dan. No puedo tampoco llegar y evacuar, porque si evacúo, quizá las escaleras se desencajaron del edificio, por lo tanto puede también ser un riesgo evacuar. Por lo tanto hay que estar atento a las instrucciones, pero no hay gritos, los alumnos gritan, se ríen, juegan con la situación, cuando no es una situación para reírse, al contrario, es bastante grave. Hay gente que le da ataques de pánico. Entonces también hay que estar también disponible y estar abierto a estar atento al entorno, de si hay alguien que se siente mal. Me pasó una vez que hubo un sismo fuerte, muy fuerte, no recuerdo en qué año, debe haber sido como en el año 2012, 2013, fue un sismo muy fuerte, y que hubo como dos sismos seguidos, así muy seguido un día viernes. Y resulta que había una niña que ya nos metimos debajo de las mesas y todo, era como un sexto básico, un curso bien chico.
y nada, nos metimos debajo de las mesas y todo, y una niña estaba así mal, llorando mal. Entonces me decían, no, lo que pasa es que mi mamá vive en un departamento, en un piso 8 y estoy preocupada por ella. Entonces, hay un montón de situaciones que uno tiene que hacerse cargo y tiene que estar atento. Profe, Dígame. ¿nunca ha pensado en abandonar a los niños e irse Abandonar a los corriendo? niños, dice. ¿Estamos hablando de haciendo clases? En O... temblor, no en un temblor, en un temblor. Ah, ya. Como paternidad, pensé yo. Eh, no. No. Bueno, yo tengo la suerte de que yo no tengo miedo a los sismos. No, tengo anticuerpos contra los sismos. Desde el más chiquito al más grande no me da miedo. Así que también obviamente aprovecho eso para entregar esa tranquilidad a la gente que está a mi alrededor. Pero no, nunca lo he pensado. Eh, eh, si me hubiera subido un bote en el Titanic antes que los niños, no lo sé, creo que la respuesta probablemente sería otra. Pero no, jamás lo he pensado. Porque, a ver, y aquí me voy a salir un poco, claro, yo tengo claro que yo soy profesor, no soy nana, no soy cuidador, pero sí yo asumo responsablemente, para la redundancia, la responsabilidad que sus padres me entregan a mí o sus tutores me entregan a mí y al colegio al momento de dejarlo en el colegio. O sea, yo como padre también, o sea, si a mí me da una terror, ahí sí que me da terror, el hecho, por ejemplo, de llamar a un apoderado y decirle que su hijo tuvo un accidente en el colegio, cuando yo como padre dejo a mi hija en el colegio confiando en que va a estar bien cuidada. Eh, entonces, también me hago cargo de eso, me hago cargo del cuidado que tengo que tener hacia ustedes, obviamente, y no solamente hablo en cuidado físico, sino también en términos de respeto y obviamente en términos del respeto que me corresponde a mí como profesor en cuanto a mi función, que es buscar que ustedes aprendan. Entonces, creo que siempre he tratado de tener eso bien claro y no. Como digo, probablemente si yo tuviera terror al tema de los sismos, la verdad es que yo creo que hace rato me habría cuestionado el hecho de ser profesor, porque no podís, po. No podís salir arrancando. Y de hecho yo he escuchado varios amigos, colegas, que dicen, no, yo dejo todo botado y arranco. Y dicen, pero tú no puedes hacer eso, no puedes hacer eso si tú estás a cargo de esos niños. O sea, obviamente si a Martín le cae un escombro, no lo vamos a echar tanto de menos, pero eso es otra cosa. ¿Ya? Gobierno de Eduardo Frei Montalva del año 1964 al año 1970. Eduardo Frei Montalva, padre del expresidente también Eduardo Frei Ruiz Tagle, era abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De joven creó y militó la Falange Nacional, una organización estudiantil social cristiana relacionada con el Partido Conservador, pero que se fue al lado un poquito más social, sin ser socialista, muy influenciado por la doctrina social de la Iglesia, un discurso bastante pro generosidad, solidaridad que manifestó la Iglesia Católica hacia mediados del siglo XX. Entonces eso fue una variante, entre comillas, modernizante de este grupo del Partido Conservador. Fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Gabriel González Videla entre 1946 y 1947. Fue elegido senador en 1949 y en 1957. Y en el año 1958 fue designado candidato presidencial por el recién creado Partido Demócrata Cristiano, que había fundado a partir de la unión de la Falange Nacional y el Partido Conservador Social Cristiano. Perdió esta elección presidencial, sin embargo, duplicó el número de votos del partido
¿ya? Eso es bien interesante, como el progreso que va a tener el centro político representado por la democracia cristiana, y que, por lo tanto, cuando vuelve a presentarse a la presidencia en 1964, va a resultar vencedor, gran parte porque se considera que era la única alternativa posible frente a las organizaciones izquierdistas, por lo tanto también va a recibir bastante apoyo de la derecha. El lema de gobierno era revolución en libertad. Y aquí me voy a detener un poquito, y con esto, como les decía, voy a hacer eh, una breve síntesis nuevamente de la época en que estamos, donde la política chilena se divide en los 3 tercios, ¿ya? Y además hablamos de la política de los tercios. ¿Ya? Estamos en la izquierda, se encuentro el mouse acá. A la izquierda, un centro, esto es estrictamente en el orden, no tiene que ver con ninguna otra idea, y la derecha. Donde la izquierda tiene un proyecto bastante, obviamente bastante claro, bien enfocado en lo que es el socialismo, socializar los medios de producción, al hacer esto al alcance de los obreros, de los campesinos, de los distintos sectores sociales del país, que ellos también perciban los beneficios del desarrollo económico y social del país. ¿Ya? Esa es la idea del proyecto de la izquierda. El proyecto de la derecha, y obviamente todo esto influenciado por las revoluciones de tipo socialista que se han llevado a cabo en el continente, especialmente en torno, el concepto revolución es un concepto bien de izquierda, ¿ya? Especialmente la revolución cubana, que significó que había una posibilidad de que el socialismo entrara en América Latina. Por lo tanto, está la idea de revolución como generador de las transformaciones estructurales que necesitaba el país. Está esa idea de revolución. En la derecha, en cambio, el concepto clave de la derecha va a ser la libertad individual, la libertad económica, la libertad productiva en general, la libertad de opinión, y que consideraban, y la crítica hacia la izquierda era que la izquierda era bastante totalizadora, y por lo tanto era mucho más segregacionista en cuanto al discurso, por lo tanto atentaba contra la libertad de las personas. Y obviamente la libertad era como, bueno, si aquí la idea es que todos somos libres de comprar, de vender lo que queramos, por lo tanto el Estado no tiene por qué intervenir. El proyecto de izquierda era, no, pues el Estado tiene que intervenir, tiene que fijar a lo mejor precios para que estén al acceso, al alcance de todas las personas de la población, de la sociedad. El proyecto de centro, por eso es que es bien llamativo lo que el proyecto de centro se llame, con este título, este eslogan que se propone desde la democracia cristiana. Es bastante llamativo que el proyecto sea revolución en libertad. ¿Ah? Es bien llamativo eso. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de Guerra Fría, donde el mundo está dividido en 2 partes, en 2 polos, una polarización política y que posteriormente también va a ser una polarización social, y el centro se va a mantener en el centro. Va a tomar elementos de la izquierda, va a tomar elementos de la derecha, pero se va a mantener en el centro. ¿Ya? Ni para acá ni para allá, y eso le va a llevar bastantes críticas. Algunos van a decir, usted no es nano, es ni chicha ni limonada, no es ni izquierda ni derecha, entonces, ¿qué es? ¿Ya? Y va a tomar, como les digo, elementos de izquierda y elementos de derecha. Por eso es que el eslogan de campaña, que ese eslogan sea revolución en libertad, es como la suma de todos estos elementos. El concepto de revolución, se va a acabar el tiempo. El concepto de revolución, que está bien presente en el discurso socialista y de izquierda, y el elemento de la libertad presente en el discurso de la derecha.
¿ya? Por eso, pero ya cuando entremos en la obra directamente del gobierno de la democracia cristiana, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ahí ya vamos a tener mucho más claro cómo funciona este concepto de revolución en libertad. ¿Ya? Estimados, dudas, consultas. Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Sí? Nos Ninguna, vemos. profe. Todo claro, profe. Estupendo, qué bueno. Chiquillos, que estén bien, cuídense, nos vemos Igual, que el tengan buen próximo día. jueves. Cuídense, que estén muy bien y nada, pues, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.